Saludos, profesor Andrés Sigüencia. Nuestro caso, compartido por Ana María Villena y mi persona, Edwin Kenguán, será respecto a un lote de terreno ubicado en la parroquia Nanegal. Tenemos como hechos que Adela Barrera y su hermano Miguel Barrera heredaron de sus padres una finca ubicada en la parroquia de Nanegal, de aproximadamente 20 hectáreas. Esta se encuentra inscrita a nombre de ambos en el registro de la propiedad como copropietarios por partes iguales, según consta escritura de posesión efectiva realizada en una notaría. Adela ahora vive en el extranjero, mientras que Miguel reside en una finca con su familia y cultiva la tierra. Parte del terreno colinda con la propiedad de un vecino llamado Ernesto Larco, quien tiene constituida esta desde hace 15 años con la servidumbre de paso e inscritas a su favor según escrituras, ya que su terreno no tiene salida directa a la vía pública. Miguel ahora ha empezado a bloquear con cercas improvisadas el camino de acceso que usa don Ernesto, alegando que le está perjudicando en sus labores agrícolas. Por otro lado, Miguel también inscribe una porción de 5 hectáreas de la finca como patrimonio familiar junto a su esposa e hijos. Sin el consentimiento de Adela, esta parte incluye la casa familiar y áreas de cultivo. Adela, al enterarse, obviamente solicita judicialmente que se declare la nulidad de esta afectación por haber sido hecha sin su autorización como copropietaria. Figuras jurídicas involucradas. Copropiedad, Adela y Miguel comparten el dominio sobre la finca, siendo esta de carácter pro indivis. Servidumbre de paso. Derecho real de Ernesto para pasar por el terreno de los copropietarios. Patrimonio familiar. Afectación de una parte del bien al uso exclusivo de la familia de Miguel. Análisis y solución jurídica. Sobre la propiedad. La finca está en copropiedad, es decir, como comunidad pro indivisa entre Adela y Miguel, motivo por el cual ninguno de los hermanos puede alterar la cosa común sin el consentimiento del otro, a menos que previamente se realice una partición, en este caso del terreno. Aquí la afectación de una parte del predio como patrimonio familiar sin consentimiento de Adela. Es un acto unilateral que afecta la naturaleza del bien común. Solución. La inscripción del patrimonio familiar es nula respecto de Adela. En otras palabras, la afectación debe anularse y de esto existe jurisprudencia, pues hay sentencias que determinan que el uso de la cosa común por un copropietario no puede automáticamente la obligación de resarcir a los demás, a menos que cause daño y perjuicios o impida el uso legítimo de los otros. Respecto a la servidumbre de paso, el Código Civil nos establece que las servidumbres son derechos reales que otorgan al predio dominante, en este caso de don Ernesto. El uso de una parte del predio sirviente, que sería la finca, Miguel como copropietario no puede alterar, disminuir ni hacer incómoda para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Esto lo establece el Código 869 del Código Civil. Mucho menos impedir el uso legítimo de una servidumbre constituida por título e inscrita. En este caso, la solución sería que Miguel debe cesar la perturbación de la servidumbre, puede ser obligado judicialmente a demoler las cercas y permitir el libre tránsito. Además, podría configurarse un delito de contravención o por obstrucción de servidumbre si persiste. El Código Civil también nos establece en su artículo 880 que el dueño de un predio tiene derecho a cerrarlo o cercarlo por todas partes sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. Sobre el patrimonio familiar también tenemos que se requiere que el bien sea de propiedad de quien lo solicita o al menos tenga la capacidad para afectarlo. En este caso, Miguel afectó un bien que no le pertenece exclusivamente. El Código 835 del Código Civil nos establece, entre otras cosas, que el marido, la mujer o ambos conjuntamente tendrán el derecho a constituir patrimonio si son mayores de edad con bienes raíces de su exclusiva propiedad. Aquí la solución es que el principio de nulidad existe. El Código Civil en sus artículos 9 y 10 establece que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Además, el juez no podría declarar válido un acto que la ley ordena que sea nulo. Esto nos quiere decir que al no cumplir con el requisito de exclusividad de propiedad, la constitución del patrimonio familiar por parte de Miguel adolece de un vicio de nulidad, por lo que Adela bien podría iniciar una acción judicial para que el inmueble afectado vuelva a su estado jurídico anterior. Base doctrinaria de Juan Larrea Holguín, Derecho Civil del Ecuador respecto a la copropiedad.
nos dice que ningún copropietario puede realizar actos que afecten la cosa común sin el consentimiento de los demás copropietarios o comuneros. Es decir, la administración del bien común debe ser acordada por todos. De no haber acuerdo, se lo hará de manera judicial. De la servidumbre. El texto nos dice que una servidumbre de paso legalmente constituida e inscrita confiere a su titular el derecho de transitar por el predio sirviente, predio dominante y abstenerse de cualquier acto que obstaculice el ejercicio de la servidumbre. El señor Ernesto, en este caso, tiene el pleno derecho de solicitar judicialmente el cese de la perturbación y el restablecimiento del libre tránsito, amparándose también en los artículos 859, 863 y 869 del Código Civil ecuatoriano. En cambio, en la Constitución del Patrimonio Familiar, la Reolguín nos explica que el patrimonio familiar es una institución jurídica que tiene como fin el proteger un bien inmueble y los frutos que éste puede dar de su uso. También lo protege de las cargas y gravámenes, declarándolo inalienable, inembargable y inejecutable para asegurar la subsistencia de la familia. La Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Civil y Mercantil dentro del Proceso Civil 738-2010, Servidumbre de Tránsito, en esta sentencia se resolvió que los demandados dentro del predio de su propiedad procedan a retirar todo obstáculo del camino que constituye servidumbre de tránsito a favor del predio Guairaloma, dejando como jurisprudencia el hecho de que el sistema judicial ecuatoriano protege enérgicamente el derecho de servidumbre de tránsito. En este caso vimos diferencias entre el dominio pleno y sus limitaciones. El Código 599, perdón, del Código Civil nos menciona que el dominio, también llamado propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, pudiendo gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de la ley y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. En este caso, el dominio de Luis y de Miguel, perdón, y Adela no es pleno porque está compartido como copropiedad, limitado por una servidumbre y parcialmente intentando afectar por un patrimonio familiar que es inválido. Como conclusión de este caso tenemos que Miguel ha perturbado ilegítimamente el ejercicio de la servidumbre de paso constituida, por lo que se pediría restituir el paso a favor de Ernesto manteniendo la servidumbre conforme al derecho. El juez declararía también la nulidad de la escritura de constitución de patrimonio familiar y su inscripción por haberse afectado el bien común sin consentimiento de la copropietaria. Y como último, se podría recomendar una partición judicial del bien, pues para evitar conflictos futuros. Este fue nuestro caso expuesto. Muchas gracias.